en el video que sale en vivo el toque. Piso 12. ¿Vamos a salir en vivo, ministro? Hola, ¿me escuchas? Disolver temporalmente el Congreso de la República. ¡Confíen en su policía! ¡Confíen! ¡Hala, el SWAT! ¡Hala, está pasando el SWAT! ¡Fuerzas Armadas Perú! ¡Unidos, libres y dignos! ¡Siempre! No fue una reacción ante un mensaje presidencial anunciando el cierre del Congreso. Se declara en reorganización el sistema de justicia, Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. En los próximos segundos se enterará, en exclusiva, cuál fue el papel de las Fuerzas Armadas para mantener la democracia ante el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo. Pasajes no contados y decisiones militares trascendentales que definieron el futuro del país. Eddie, por favor, Eddie, por favor. Mira. Oye, mira. Pero no pueden apostar a un civil. Si bien el terremoto político ocurrió el miércoles 7 de diciembre, una semana antes ya habían señales de que algo no andaba bien entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. En orden, por favor, ya ver. El 2 de diciembre, Daniel Barragán renunció al Ministerio de Defensa de un momento a otro. Su carta decía motivos personales, pero al parecer la causa no era tan personal. Ese estribillo que han puesto todo el fin de semana, no es cierto, no hay nada de golpes de Estado. Barragán descartó ante los medios que su renuncia haya sido por un pedido de golpe de Estado por parte del presidente Castillo. Sin embargo, antes de anunciar su salida, Barragán mandó un mensaje clave a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Para agradecerle al jefe de comando conjunto y a los comandantes generales, porque han sido unos líderes que han demostrado que su lealtad y su trabajo podemos sacar a nuestro país adelante. Punto Final logró conversar con varios altos mandos de las fuerzas militares que estuvieron presentes durante una conversación entre el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Manuel Gómez de la Torre, y el ministro renunciante, Daniel Barragán. Según uno de los testigos, Gómez de la Torre le pregunta al ministro de Defensa ¿por qué renunció al cargo? Barragán respondió: general, estoy con las Fuerzas Armadas. Desde ese momento, los comandantes generales de la Marina, Fuerza Aérea, Ejército y Comando Conjunto empezaron a reunirse. Uno de esos comandantes generales mencionó en la reunión: veíamos la patria en peligro. El centro de operaciones del Comando Conjunto se convirtió en una sala de reuniones donde estaban presentes el jefe del Comando Conjunto, general Gómez La Torre, el comandante general de la Fuerza Aérea, general del Aire Alfonso Atardí, el comandante general de la Marina, vicealmirante Alberto Alcalá, el jefe del Ejército, general Walter Córdoba, y un personaje de civil. ¿De quién se trataba? Pues fue la figura más importante de la reunión. Se trataba de un abogado constitucionalista que asesoró a los comandantes generales en planificar hasta 4 escenarios probables ante la disolución del Congreso. Es decir, los militares estaban siendo asesorados por un letrado constitucionalista, algo nunca antes visto. Un día antes del autogolpe, ocurrió algo muy peculiar. El nuevo ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, como se muestra en este video, ingresó a Palacio de Gobierno a las 9:31 de la noche. Unos minutos después, se encuentra con el comandante general del Ejército, Walter Córdoba. ¿Por qué se reunieron? Horas después, nos enteramos que el general Córdoba había presentado su carta de renuncia. Usted ha sido ministro en el momento que el general Córdoba era comandante general del Ejército y él ha presentado su renuncia. ¿Lo presentó justamente por este problema que está ocurriendo? No, él lo presentó por motivos personales, de querer descansar, y se le aceptó y se nombró al general David Ojeda, ¿no? ¿Se sentía confiado usted en ese comandante general del Ejército?
Bueno, de hecho se aceptó sin ningún problema su renuncia. Como digo, las razones de él para renunciar las conoce solamente él. Ministro, unas palabras. Tras enterarse de esta reunión en Palacio y escuchar el mensaje a la nación la noche del 6 de diciembre, el jefe del Comando Conjunto, el general Gómez Latorre, hace un llamado a los jefes operacionales de todo el país, es decir, a todos los que comandaban cuarteles y bases militares. En esa videollamada dejó un mensaje clarísimo a todos los militares del país. Yo soy el responsable, no hay otra orden. Es decir, Gómez Latorre dejó en claro que solo él podía dar las órdenes en caso soliciten cerrar el Congreso. Hay movimiento por acá en el MINDEF. El 7 de diciembre empezó muy temprano para los comandantes generales. A las 6 de la mañana, el ministro Bobbio citó a todos los comandantes generales al Ministerio de Defensa. Allí él les pidió que explicaran sus planes de operaciones. 2 horas después, el ministro partió a Palacio de Gobierno. Nos retiramos diciendo se va a respetar siempre la Constitución. Luego eso fui llamado a Palacio de Gobierno, vi lo que pasó y ahí me vine para acá para tratar de hablar con alguien que pudiera expresar lo que digo a la población peruana. En estas imágenes se ve al jefe de la Marina y del Comando Conjunto saliendo del Ministerio de Defensa. Ambos se dirigen a sus oficinas. Cuando Gómez Latorre llega a su oficina, cerca de las 11:50 de la mañana, su secretario le pide que prenda rápidamente el televisor. Inmediatamente, el general va al comando del centro de operaciones y manda un mensaje a todos los jefes de las Fuerzas Armadas. Comandantes, se inició el proceso. Estas son fotografías exclusivas que muestran lo que ocurrió dentro del Comando Conjunto. A la 1:39 de la tarde, la mayoría del alto mando estaba reunido. El comandante general de la FAP tuvo que suspender una intervención quirúrgica para llegar al puesto de comando. En la parte superior está el jefe de la Marina, Alberto Alcalá. A su costado, Gómez Latorre. Al otro lado, el general del aire, Alfonso Tardí. Pero falta un alto mando. El único que no llegó a tiempo al centro de operaciones fue el renunciante jefe del ejército, el general Walter Córdoba, el mismo que la noche anterior había estado en Palacio de Gobierno. Cuando ven que Pedro Castillo sale de la residencia de Palacio, el jefe del Estado Mayor de la Policía, Vicente Álvarez, quien también estaba en el centro de operaciones, recibe una llamada y sale de inmediato. ¿Van a respaldar al Congreso? ¿Van a respaldar todo el apoyo al Congreso? ¿Al Congreso? Dime qué decir. General, ¿van a respaldar al Congreso? ¿Van a respaldar el Congreso de la Constitución? ¿Apoyo a la Constitución? General. Pese al pedido del cierre del Congreso, el jefe del Comando Conjunto decidió no acatar la orden presidencial y comunicó que las Fuerzas Armadas solo defenderían lo que dicta la Constitución. Tras ese momento, todos los oficiales que tomaron la decisión se pararon y se abrazaron, como si se tratara de una batalla ganada, una victoria en defensa de la democracia. Unidos, firmes y dignos, siempre. Los miembros del Consejo Consultivo también celebraron la decisión tomada. Orgullosos de abrazar, nos sentimos honrados del desarrollo de la misión que no te imaginas qué grande es. Mientras todo eso ocurría, Punto Final estaba dentro del despacho del ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, quien veía junto a sus asesores cómo el Congreso vacaba a Pedro Castillo. ¿Usted se siente parte de este autogolpe, ministro? De ninguna manera. Peor aún, cuando yo asumí el poder, antes hablé con el presidente y le dije, yo no voy a de ninguna manera apoyar un autogolpe ni nada, ¿no?
porque justamente en el artículo 46 de la Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Tras hacer pública su renuncia y al enterarse que Pedro Castillo había sido detenido por sus propios escoltas, el ministro se retiró de su despacho. Estamos en el despacho ministerial del Ministerio de Defensa, en pleno caos político, el centro de Lima, muy cerca de la Avenida España. También el presidente de la República va hacia la prefectura, pero este es el despacho del ministro de Defensa. Solo, no hay nadie. Todos han presentado su renuncia, muchos de ellos con los televisores, por ejemplo, viendo en vivo lo que ocurre en Latina Televisión, pero como pueden ver, los despachos están así y es como han quedado, renuncia tras renuncia. Punto final, ha estado en el momento exacto de la renuncia. Por la tarde, en la base naval del Callao, los buques de la Armada peruana hicieron sonar sus sirenas. Así fue, paso a paso, el papel de las Fuerzas Armadas para tomar una trascendental decisión. Una guerra donde los héroes alzaron la Constitución como arma para garantizar la democracia.